Muy buenas noches, mi nombre es Alba Lucía Vargas Moreno, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y soy especialista en planeación ambiental y manejo integral de los recursos naturales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido la experiencia en la aplicación de los recursos digitales aplicados a la educación. Entonces, para esto, pues lo primero que yo tengo que hacer antes de empezar a hablar de mi experiencia como docente es hacer una contextualización un poquito sobre qué es un recurso digital. Entonces, vamos a hablar de que un recurso digital es una información en forma digital que se caracteriza por estar codificada para ser almacenada en un computador, a la cual se puede acceder bien sea de manera directa o mediante un acceso remoto. Entonces, a partir de este concepto, ahora sí podemos empezar a hablar un poco de cómo ha sido la experiencia en la utilización de recursos digitales. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia al aplicar recursos digitales en su quehacer laboral? En el caso mío es la docencia, ya que ese es mi campo laboral. Bueno, entonces hablamos de que la aplicación de los recursos tienen bastantes ventajas en el campo de la educación, ya que han sido una herramienta fundamental en tiempos de pandemia. Entonces, digamos, el año pasado todo el mundo tuvo un revolcón significativo. Nos encerraron, estuvimos en nuestras casas, no nos podíamos acercar a las personas, no podíamos tener contacto directo por tal motivo. En ese momento tuvimos que hacer diferentes cambios en nuestras vidas. Entonces, digamos que a partir de esos grandes cambios, los recursos digitales tomaron un papel fundamental en el proceso de educación porque nos teníamos que mirar estrategias de cómo continuar con nuestra vida laboral y educativa y formativa sin alterarla, ¿no? Entonces, nos tocó mirar esas estrategias y una fue la utilización de recursos digitales, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues vamos a hablar de esas ventajas que tiene la utilización de este tipo de recursos. Entonces, hablamos de que eh, utilizar los recursos digitales me ayudan a fortalecer el acceso a la información y al conocimiento, ¿cierto? Aumento las nuevas formas de comunicación con los estudiantes, conocer diversas herramientas tecnológicas para la elaboración de clases que permiten enseñar el uso adecuado, responsable de la información e incentivar el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes. Digamos que esas son las ventajas que yo encuentro cuando yo utilizo recursos digitales. Además de eso, pues también es importante tener claro que esa es una herramienta que no es de ahorita del momento, sino es una herramienta que se ha ido utilizando año tras año. Antiguamente, por decirse siglo XX, estamos hablando de que se utilizaba, pero en estos momentos, en el siglo XXI, fue un gran cambio, pues por la situación que todo el mundo se tuvo que enfrentar y cambiar su modalidad de formación, cambiar su estilo de vida a partir de la tecnología, ¿no? Entonces, vamos, a partir de esa pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido mi experiencia como docente. Yo les voy a contar un poquito. Yo soy docente del área de investigación en el proyecto de media integral de la ciudad de Bogotá. Trabajo en el colegio CODEMA IED y trabajo con estudiantes de grado décimo, del ciclo quinto. Entonces, digamos que la experiencia ha sido un poco enriquecedora, importantísima. ¿Por qué? Porque me ayudó primero que todo a formarme, me obligó a formarme. Yo no manejaba mucho los recursos digitales, hacía un PowerPoint nomás, de pronto pasaba un video en mis clases, pero no utilizaba otro tipo de herramientas, no las utilizaba y no veía la necesidad. Pero a raíz de toda esta situación que ya les he contado, sí, primero que todo me tuve que preparar, tuve que empezar a formarme para empezar a utilizar, a conocer ese tipo de herramientas las cuales no tenía conocimiento. Y en estos momentos que estoy en ese proceso formativo y que ya tengo un poco más de conocimiento, me parecen geniales, me parecen espectaculares. ¿Por qué? Porque es una buena forma de ser innovadora en el aula. Además de eso, me permite que los estudiantes produzcan mayor interés en las clases, en la forma de presentar los contenidos.
ya que tú le traigas un Visme, que tú le traigas un Genial y que tú le traigas una presentación 3D, que tú traigas otro tipo de formas de presentar los contenidos de la forma tradicional, hace que el estudiante sea mucho más interactivo, hace que sea mucho más motivado a aportar en su proceso de formación. Entonces, digamos que eso también es importantísimo, ¿no? Otra cosa es que también se evidencia mayor motivación, como ya les había dicho, al utilizar recursos permite comprender mejor los contenidos, potenciar capacidades, permiten interaccionar con estas herramientas. Entonces, digamos que eso es fundamental. Además de que uno aprende, sus estudiantes, los chicos en estos momentos, saben mucho, muchísimo de esta parte de la tecnología. Yo creo que a veces manejan mucho mejor que el maestro, pero nosotros como maestros, nuestra labor no es tanto enseñarles a que los manejen, sino que realmente los utilicen de forma responsable, ¿sí? Que lo utilicen de una forma asertiva, que sepan utilizar ese tipo de herramientas. También es muy importante aclarar esa parte. Bueno, voy a contarles un poquito aquí de qué herramientas, qué recursos se utilizaron en estos procesos del año 2020 y en el 2021 que se continúan utilizando. Importante aclarar que yo, por ejemplo, me gustó tanto la modalidad de este tipo de cosas que aunque ya estamos en una no virtualidad, sino ya estamos retomando otra vez una pequeña normalidad, yendo a nuestras instituciones educativas, me parece tan interesante es que las está utilizando también en la parte presencial y siento que ya verlos cara a cara y ver cómo es que ellos actúan, verlos cómo se motivan, cómo participan al ver, al presentarles los contenidos de ese tipo de herramientas, es también muy importante, ¿no? Bueno, entonces lo primero, pues los encuentros sincrónicos se están haciendo por una plataforma, que es la plataforma Teams. Pues ahí no es un recurso digital como tal, pero sí es la forma como yo tenía el acceso con mis estudiantes para poderles dar a conocer esas herramientas que se diseñaban para las clases, ¿no? Se utilizaron Canvas, se hicieron Pandas, se utilizaron guías interdisciplinares guiadas en 3D, se hicieron videoblogs. Entonces digamos que ese tipo de herramientas que íbamos formando, íbamos organizando, elaborando con el grupo de trabajo, era lo que se le aplicaba a los estudiantes y los chicos también lo hacían. Entonces, como resultado, ellos presentaban también ese tipo de herramientas, ¿no? Presentaban Canvas, afiches en 3D, hacían cosas maravillosas que realmente pues uno dice, wow, lo que les estoy enseñando a los chicos sí está funcionando y sí está dando frutos. Bueno, a partir de eso, pues tenemos otra pregunta de cómo yo ayudaría en mi práctica docente en un plan de búsqueda, selección, análisis de recursos digitales abiertos. Bueno, entonces, pues digamos que para la búsqueda, la selección y análisis de recursos, primero yo tengo que saber qué es un recurso digital abierto, porque pues, digamos, yo sabía que existían los recursos digitales, pero no sabía cuáles eran los abiertos y qué características tenían los abiertos. Entonces, para ese tipo de preguntas e interrogantes, vamos a ver un pequeño video donde nos van a conceptualizar un poquito sobre qué es un recurso digital abierto. Hola, ¿qué tal? Vamos a tocar un tema muy interesante, el uso y la selección de los recursos educativos abiertos. Vamos a recordar brevemente qué son los recursos educativos abiertos. Son esos materiales digitales que tienen un licenciamiento abierto, principalmente de Creative Commons, donde los autores nos dan el permiso de usarlo o reutilizarlo para ambientes formativos o de investigación. ¿Cuáles pueden ser estos recursos educativos abiertos? Pueden ser materiales didácticos de muchos tipos. Pueden ser PowerPoint, texto, libros, artículos, videos, multimedia. Pueden ser materiales de un tamaño muy pequeño o de un tamaño muy grande para ser reutilizados. La principal diferencia de un recurso educativo abierto de uno digital que podemos encontrar en la web es su licenciamiento
por parte de los autores que nos dan ese uso y reutilización abierta para fines educativos. Pues bien, ¿cómo podemos nosotros entonces buscar estos recursos educativos abiertos para traerlos a los ambientes formativos? Principalmente en sitios especializados como los repositorios. Los repositorios son sitios web de acceso abierto que están diseñados, digamos, tecnológicamente para alojar este tipo de materiales educativos, donde nosotros, por medio de colocar algunas palabras claves, los podemos encontrar y los podemos traer. El Tecnológico de Monterrey tiene un sitio maravilloso que se llama Temoa. Temoa no es un repositorio, es un sistema de indización de recursos educativos abiertos que nos permiten encontrar de una manera muy rápida recursos que han sido catalogados por otros docentes, otros facilitadores. Entonces, Temoa, voy a hacer un paréntesis para decir que en náhuatl significa huellas, huellas para llevarnos hacia el conocimiento. Temoa es ese sitio donde están, digamos, indizados recursos educativos abiertos y nosotros los podemos encontrar de una manera muy fácil. Este es un sitio y otros son los repositorios de acceso abierto. Webometrics es un sitio que compila muchos repositorios del mundo y que de una manera muy rápida también nos puede traer esos sitios donde podemos nosotros buscar recursos educativos abiertos. Pues bien, entonces esto está en la búsqueda, pero ahora bien, cuando nos traemos a una situación formativa, ¿cómo los utilizamos? Los utilizamos como cuando preparamos una situación formativa didácticamente, esto es, tenemos que visualizar qué es lo que queremos lograr, en qué parte, digamos, de nuestro programa formativo queremos insertar materiales para potenciar una competencia, un aprendizaje. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ubicar es qué queremos lograr con ese recurso. Desde esa perspectiva, buscamos materiales que nos permitan contribuir con ese qué, con ese objetivo. Tenemos también nosotros que visualizar hacia quién va dirigida esa acción formativa para seleccionar el tipo de recursos que mejor se integre en nuestro ambiente formativo. Y entonces en esa búsqueda lo primerito es ubicar el qué y a quién va dirigida esa acción formativa. Los buscamos, los seleccionamos y los traemos a nuestro plan de acción, a nuestro plan formativo. Pero cuando no los traemos tenemos que visualizar todas las posibilidades que vamos a tener para integrarlos. ¿En qué momento lo vamos a integrar? ¿En medio de una unidad, al final, para reforzar o para abrir una temática? Eso lo tenemos nosotros que planear. ¿En qué momento va a entrar nuestro recurso educativo abierto? ¿Cómo va a entrar? ¿Cuáles van a ser las condiciones cuando entre en ello? Por ejemplo, si lo vamos a utilizar con una actividad de trabajo de equipo, ¿cómo vamos a formar al equipo? ¿Qué le vamos a decir primero? Que van a explorar el recurso educativo abierto, que van a sacar una síntesis de él, que lo van a contrastar. O sea, nosotros tenemos que organizar la actividad de qué van a hacer con ese material en esa situación formativa. Una vez que esté esto ya como visualizado, los facilitadores también tenemos que pensar de qué manera nosotros vamos a valorar que se logró el objetivo de cuando integramos ese material. Esto es, anticiparnos a ver y hacer una evaluación con un pequeño instrumento de observación, de seguimiento, incluso de cuestionario para los alumnos o los participantes, para ver si funcionó o no ese material. Desde esa perspectiva, un uso didáctico y pedagógico de los recursos educativos abiertos en un ambiente de aprendizaje implica la planeación con un qué, un cómo, y también para visualizar las condiciones de evaluación de cómo eso está contribuyendo o no con un ambiente formativo. Finalmente, yo quisiera mencionar aspectos importantes donde nosotros podríamos utilizar los recursos educativos abiertos. Por ejemplo, para desarrollar las competencias de internacionalización, porque con estos recursos nos podemos traer a los expertos del mundo y tenerlos en nuestro ambiente de aprendizaje. Entonces, la internacionalización es un aspecto que podemos trabajar mucho. El pensamiento crítico, ni se diga, porque con esos recursos nosotros podemos cobijarlos en una actividad que permita alcanzar aprendizajes de mayor nivel en nuestros participantes. El trabajo colaborativo, por ejemplo, si nosotros lo vamos a utilizar en una instancia donde lo van a trabajar en equipo, pero cuál va a ser el aporte para la construcción de un nuevo conocimiento. Desde ese punto de vista, podemos nosotros visualizar que los recursos educativos abiertos nos pueden ayudar para desarrollar muchas competencias. Y esas competencias van desde la planeación de cuando los queremos usar, didáctica y pedagógicamente. Y cierro con esto.
Si tú vas a integrar recursos educativos abiertos en un ambiente formativo, ¿para qué los vas a integrar? ¿Quién va a usar esos recursos educativos abiertos? ¿Qué condiciones vas a cuidar para cobijar el uso pedagógico de ese recurso? ¿Y cómo vas a valorar con una visión crítica si eso funcionó y te ayudó a lograr el objetivo inicial que tú pretendías al integrar ese material en tu ambiente formativo? Con estas preguntas te dejo y te deseo muchísima suerte. Gracias y hasta luego. Bueno, después de ya ver el video, ya nos contextualizamos un poquito de qué es un recurso digital abierto. Entonces ahora vamos a hablar de cómo ayudaría, qué aportaría en la búsqueda, selección, análisis de los recursos digitales abiertos, ¿no? Entonces, lo primero hay que tener claro es que acá tenemos unas palabras claves que son lo que nos va a ayudar a identificar cómo se pueden utilizar, cómo nosotros podemos aportar en esa búsqueda, ¿cierto? En elegir, en seleccionar un recurso digital. Entonces, lo primero es que yo tengo que identificar, entonces, no, perdón, lo primero es que yo tengo que definir. Entonces, ¿qué voy a definir? Yo primero voy a definir qué es un recurso digital abierto, ¿cierto? Después de que yo identifico, defino, ahí sí voy a identificar. Entonces, ¿qué identifico? Identifico todos esos recursos digitales abiertos que existen y que voy a encontrar. Cuando ya los tengo claros, ya los definí, ya los identifiqué, ahora paso a seleccionar. ¿Qué voy a seleccionar? Voy a seleccionar los recursos digitales abiertos que sean acordes a lo que yo estoy buscando, sean acordes a la necesidad de mi clase, del contenido que yo estoy trabajando con mis estudiantes. Por ejemplo, yo soy licenciada en Ciencias Naturales y yo estoy trabajando el contenido de nutrición. Entonces, yo voy a empezar a seleccionar todos aquellos recursos, ¿sí?, que me aporten a trabajar didácticamente, innovadoramente, ¿sí?, la temática de nutrición con mis estudiantes. Entonces, lo que me ayuda es eso, que esa selección de esos recursos sean acordes a mis prácticas docentes. Después de eso, voy a otra parte que es importante, los objetivos. Entonces, tengo que tener objetivo claro de por qué ese recurso que ya lo seleccione lo voy a utilizar. Entonces, ese objetivo debe estar relacionado con lo que yo quiero implementar, con lo que yo quiero trabajar con mis estudiantes, que sea en el momento adecuado, que sea según el plan de estudios, que sea según los contenidos. Entonces, cuando yo tengo listos mis objetivos, ahí sí voy a algo que se llama la ayuda. ¿La ayuda qué hace? La ayuda lo que hace es ayudar a buscar más eficientemente la información y más ágil. ¿Qué quiere decir? Todo lo que encuentran en el internet, ¿cierto? Que es una buena herramienta para obtener información. Pero esa ayuda, lo que me ayuda es obviamente, a identificar qué me sirve y qué no me sirve, ¿sí? Y después, cuando ya tengo esa ayuda importante, ya busqué lo que sirve y no sirve, entonces ahí sí ya empiezo a descartar. ¿Qué descarto? Descarto, obviamente, esa información que yo obtuve que no cumple con mis objetivos, que no cumple con mi selección, entonces ya yo la descarto, es decir, no me sirve. Importantísimo que hay que tener es que todos los recursos digitales abiertos nos sirven para lo que nosotros necesitemos. Entonces, como no todos cumplen una misma función, no todos tienen unos criterios claros, hay que antes planear qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, yo tengo que tener planeada mi clase, tengo que tener, según el plan de estudios, tengo que tener todo muy contextualizado, muy bien organizado, para así luego poder seleccionar y poder organizar, teniendo en cuenta que todos los recursos, ¿sí?, no son acordes a lo que yo necesite. Yo soy la que tengo que buscar, hacer una búsqueda exhaustiva, una búsqueda bastante juiciosa para poder seleccionar lo que me sirve para mi clase según los objetivos que yo tenga, según los criterios que yo tenga como docente. Entonces, digamos que así, con esta pequeña explicación, pues damos ya por terminada
la parte de cómo hacer una búsqueda más juiciosa, cómo utilizar, cómo ha sido la experiencia de los recursos digitales. Espero que sea de gran ayuda este video, que les haya gustado y pues nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Feliz noche.